Buenas tardes. En nuestra misión de hoy vamos a hablar sobre la problemática generada frente a la violencia bipartidista y el Frente Nacional generado en Colombia. Previamente vamos a preguntar o a consultar con nuestros televidentes acerca de qué piensan ellos y qué tanto conocen ellos sobre esta situación que se dio en Colombia. Posteriormente vamos a reflexionar y a dar una pequeña contextualización histórica frente a lo sucedido con esta situación. Bueno, este conflicto bipartidista en Colombia nace en un conflicto entre los conservadores y los liberales. El Partido Conservador en Colombia sus inicios como un partido totalmente de derecha y un partido liberal como un partido de izquierda. En su momento ambos tenían bastantes conflictos por su pensamiento. Los conservadores pensaban en conservar su infraestructura, su economía y su religión como una base fundamental para el proceso de una comunidad, de un país, y los liberales pensaban como en la expansión de la industria, en la expansión del pensamiento y de la tecnología, cosa con la cual no iban los conservadores. Esto desató una cantidad de muertes de líderes de ambos partidos. Luego, en la década de los 40, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, nace un convenio entre ambos partidos. Ese convenio se llamó convenio bipartidista, en el cual respetaban el mandato del poder, ya fuera liberal o conservador. Partidista es un conflicto que se genera entre los dos partidos políticos predominantes de nuestro país, como el partido político conservador y liberal, y de acuerdo a sus diferentes ideales y pensamientos es que se genera el conflicto armado en nuestro país. Bueno, el Estado Nacional en Colombia se conformó de una manera secuencial e histórica, algo un poco diferente a lo sucedido con otros países. Los partidos políticos se han construido y han tenido un papel mucho más protagónico frente al mismo interés por conformar un Estado. Durante el siglo XIX se dieron recurrentes enfrentamientos armados que generaron guerras civiles. En total fueron 8 nacionales y 14 territoriales. En el marco de estas guerras civiles se empezaron a vislumbrar dos posiciones, entre estas una visión religiosa construida y liderada por el Partido Conservador y una visión liberal por el Partido Liberal, y estos empezaron a tener confrontaciones y guerras y eran enemigos, y también con ello se permitió que se reforzara en sí la pertenencia a un partido político como tal. Entonces el país estaba dividido entre esos dos partidos y por ellos se empezaron a generar tantas guerras. Al culminar el siglo XIX se dio la emisión de la Constitución de 1886, la cual tuvo una mirada presidencialista y centralista y fundamentada en la visión conservadora. Esta tenía un protagonismo de la Iglesia, todavía la Iglesia, de acuerdo con el concordato que se generó entre la Iglesia y el Estado, pues tenía mucha autoridad todavía y ella administraba muchas dimensiones y muchas áreas que conformaban como tal la sociedad. Aún así, se dio una exclusión totalmente de las corrientes del liberalismo. Todo este conflicto dio lugar a la Guerra de los 1000 días. Esta fue comandada por ambos partidos. Por el lado de los liberales fue liderada por Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, y por el lado de los conservadores liderada por el general Pinzón. Las causas que dieron lugar a esta guerra fue la escasez de la representación de los liberales en el Congreso, la restricción a la libertad de prensa, el manejo y los periódicos de la oposición y la hegemonía conservadora en el poder. Los resultados que se tuvieron con esta guerra fue la escasez, la muerte, la ruina, el hambre y la miseria en el país, en cuanto a lo económico, a lo político y a lo cultural. Posteriormente, en 1903 y 1904, se dio la independencia de Panamá y la llegada a la presidencia de Rafael Reyes. El objetivo de su presidencia era restaurar la nación,
Pero también dentro de esta administración se dieron cambios de acuerdo a la época de la modernización. Entonces en esa administración se dio un interés por la construcción de carreteras, de ferrocarriles y también de promover la politiquería en algunos sectores educativos como las universidades y las escuelas. Ya en los años 20, de acuerdo con diferentes movilizaciones sociales, se fundaron los primeros partidos políticos liberales. Estos conformados principalmente por organizaciones campesinas y la mano obrera del país. Todo esto promovió que se avivara aún más la enemistad entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Ya en 1930, de acuerdo con lo sucedido anteriormente, se dio el primer gobierno con el poder de un partido liberal, el cual fue liderado y como tal tomó el poder y la administración Enrique Olaya Herrera. Con la administración de aún se germinó el ánimo vengativo del Partido Liberal como tal. La administración de era sólida y ordenada. Posteriormente fue bajo la administración de Alfonso López que se dieron de diferentes reformas y diferentes cosas. Posteriormente se dio un periodo de muchísima más guerra, que fue la violencia generada entre 1946 y 1958 entre liberales y conservadores. Esto dejó como resultado el asesinato de varios liberales, entre estos estaba Jorge Eliezer Gaitán. Durante este periodo de guerra se dieron muchas masacres, se dieron muchas situaciones de guerra y de violencia que lo único que generaron fue la violación de los derechos humanos y la debilidad institucional y pues aún más hambre, más situaciones y problemáticas económicas, políticas o culturales en el país. Ya con el gobierno de Rojas Pinilla, promovió un pacto de convivencia generadas entre élites bipartidistas, ¿sí? Entre conservadores y liberales. Todo esto se llamó Frente Nacional. En se permitía o se promovía la alternancia en el poder y se prohibió la participación de movimientos insurgentes. Esos movimientos insurgentes, debido a ese Frente Nacional, pues promovieron el posicionamiento de antiguas autodefensas comunistas, como lo son llamadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, cuyo escenario fue la lucha armada y el entorno en el donde se empezaron a dar estos con sus movilizaciones y sus acciones fue más que todo en el entorno rural. Ellos tenían unos intereses políticos y una visión orientada hacia el cambio de una injusticia social que se venía dando pues, por el gobierno en cómo estaba ordenando y estaba organizando todos los procesos. Sin embargo, con todos los conflictos generados por el terrorismo y el narcotráfico, este interés cambió un poco y ya era más ligado a un interés económico, ¿sí? Entonces se perdió esa visión por buscar una justicia y por buscar un beneficio colectivo y social, sino más algo más individual, ¿sí? Un interés económico que también estuvo muy ligado con entes políticos. Bueno, pues esto ha sido una contextualización histórica acerca de la problemática generada con el Frente Nacional y sobre la violencia bipartidista entre conservadores y liberales y como consecuencia de ello ha dejado injusticia, ha dejado egoísmo, ha dejado independencia de estas personas y nosotros como sociedad nos hemos más interesado por elegir a un liberal o a un conservador y no por pensar que debemos elegir a alguien que está pensando y que se está interesando por la sociedad y por el beneficio colectivo de todos y aún así por conformar un Estado social de derecho. Muchísimas gracias.